Buenas tardes, comenzamos con la cuarta ponencia de hoy. La ponencia intervendrá en primer lugar el corta Pedro, que me he liado con lo que iba a decir. Vale, no Empieza pasa nada. Sigue y después lo corto, venga, sigue. ¿Lo va? Venga, de acuerdo. Empieza de nuevo, buenas tardes y ya está. Vale. Es que tenía aquí un guión preparado y me he ido a la línea que no era. Buenas tardes. Empezamos con la cuarta ponencia de hoy, de las ponencias de los alumnos del Bachillerato de Investigación de nuestro centro. En esta ponencia intervienen como tribunales la profesora Ana Beatriz López, el profesor Pedro Peinado Rocamora y como presidente del tribunal, el que se está hablando, Joaquín Gómez Bastida. Esta ponencia correrá a cargo del alumno José Luis Melgarejo Molina, Fórmula 1 de la tecnología al escaparate. Este trabajo está tutorizado por el profesor Juan Carlos Gómez. Tienen la palabra. José Luis. De acuerdo, ¿puedo presentar ya? Sí. De acuerdo. Aquí. ¿Se ve todo bien? Sí, se ve todo bien, José Luis. Perfecto, gracias. ¿Puedo comenzar ya, no? De acuerdo. Buena carrera también para ti, que la disfrutes. Va a comenzar el Gran Premio. Vamos a ver, Hamilton defiende la pole, Vettel el título, Fernando por todas, todos con él. Arranca el Gran Premio, ha salido bien Hamilton. Veo a Massa que... Uy, se queda Vettel pasando a Weber, que le ha dejado un hueco. Massa se pasa adelante, Massa y Fernando por delante de Vettel también. Fernando por delante de Vettel, que pierde posiciones. Ha caído detrás. Massa segundo, ha caído mucho. Ha caído mucho y Massa se ha colocado segundo. Atención a Vettel con problemas. Y este espectáculo, con la venia del tribunal, es el que me dispongo a defender en mi trabajo, la Fórmula 1, de la tecnología al escaparate, dirigido por Juan Carlos Gómez. En esta primera diapositiva podemos observar la línea general que se va a seguir a lo largo de este trabajo. Respecto a la justificación, este trabajo ha tenido a la tecnología y el marketing como puntos centrales en su estudio. Existe actualmente una concepción acerca de la Fórmula 1, la cual nos lleva a asumir que este es el origen de avances tecnológicos altamente sofisticados. Esto se debe a los numerosos posts y noticias que hablan sobre los supuestos hitos y avances logrados a través de la categoría reina. Por otro lado, encontramos el marketing, un elemento muy importante en los eventos deportivos y crítico en este, pues las escuderías sobreviven a base de los ingresos generados por sus patrocinios y no por la asignación que reciben por parte de la FIA o Federación Internacional de Automovilismo. Por tanto, el interés científico de este trabajo se basa en el análisis de la Fórmula 1 como un fenómeno y las repercusiones de este en la sociedad. A partir de esta premisa surge el siguiente problema de investigación. ¿Es la Fórmula 1 un campo de investigación y desarrollo tecnológico de una importancia crítica en cuanto a la transferencia tecnológica e impacto social en nuestras vidas? Con la intención de responder a dicho problema, se ha propuesto una serie de objetivos con los que se busca concretarlo, para así obtener un análisis más profundo de este. Respecto al objetivo general, este se centra en el estudio de los campos donde la Fórmula 1 tiene una mayor repercusión y, por tanto, dividiéndose en dos objetivos específicos, como son la definición de la transferencia tecnológica de la Fórmula 1 en el ámbito automovilístico comercial y el estudio del marketing de los equipos de Fórmula 1. Respecto a los estudios sobre los cuales se fundamenta el marco teórico de esta investigación, estos giran en torno a otros bloques, siendo el primero la propia historia de la Fórmula 1, que se basa fundamentalmente en el origen de esta y en otros hechos destacables. A continuación, se encuentran los conceptos clave de la carga aerodinámica, centrándose en lo peculiares que son los monoplazas a la hora de afrontar la resistencia del aire. Posteriormente, se aborda la repercusión socioeconómica de los grandes premios y la positiva opinión general acerca de estos. Finalmente, tenemos el apartado de marketing de eventos. Aquí resalta el hecho de que la Fórmula 1 no es solo una competición, sino que también debe ser considerada como un evento deportivo que adapta su perfil al de las grandes empresas patrocinadoras. El apartado de la historia de la Fórmula 1 viene representado por Galeazzi y Ramírez, quienes hablan sobre el origen de los primeros grandes premios en 1894, si bien no sería hasta 1950 cuando la FIA organizaría el primer campeonato oficial. A su vez, en el apartado de carga aerodinámica destacan Kath y Bright, quienes resaltan la introducción del concepto de downforce en los monoplazas, centrado en empujar el coche hacia el suelo para así generar una mayor superficie de contacto entre neumáticos y asfalto, mejorando la velocidad de paso principalmente en la curva, lo que deriva en un diseño aerodinámico un tanto extraño y poco ortodoxo
para aquellos relacionados con la aerodinámica convencional. En cuanto al apartado de la repercusión socioeconómica, este viene representado por Aura, quien afirma que la Fórmula 1 tiene la capacidad de embellecer la imagen de cualquier ciudad e incluso de situarla en el mapa. Finalmente, en el apartado de marketing de eventos destaca Guillén, resaltando la capacidad del marketing a la hora de convertir a deportistas y organizaciones deportivas en figuras de alto reconocimiento social, aunque el principal objetivo siga siendo el de generar ingresos. A continuación, se explicará cómo se realizó la experimentación y el diseño de los instrumentos aplicados en esta. Este estudio viene definido por su alcance descriptivo, pues se pretende analizar el fenómeno de la Fórmula 1 de una manera más específica y tiene un carácter longitudinal. Su enfoque, además, es cualitativo, si bien los instrumentos nos aportan datos mixtos. Además, con el fin de obtener resultados coherentes, se ha recurrido a la triangulación, dotando a estos de una mayor validez y confiabilidad. Este proceso, además, ha pasado por diferentes fases y etapas, dependiendo del momento en el que nos encontremos dentro de este. La primera fase, es la fase preparatoria, en la cual encontramos la recopilación de documentación y el diseño del problema de investigación e instrumentos, abarcando desde diciembre de 2020 hasta febrero de 2021. Posteriormente, hallamos el trabajo de campo. Esta es la fase más larga y dentro encontramos la experimentación y la recopilación de datos, comprendido entre febrero de 2021 y diciembre de ese mismo año. La fase final corresponde al análisis de dichos datos para la obtención de las conclusiones, con las cuales se responden a los objetivos marcados en el inicio y a la revisión de la bibliografía y redacción final del documento, comprendido entre los meses de enero y febrero de 2022. En cuanto al contexto y al método de la experimentación, la entrevista al exingeniero de Fórmula 1, Daniel Sánchez, supuso el inicio de esta, y que se respaldaría en una amplia búsqueda documental. Por otra parte, se analizarían todos los grandes premios de la temporada de 2021, mientras se recopilaba información relacionada con los objetivos que se pretendían responder. Los instrumentos empleados en esta investigación, pues, han sido la entrevista a expertos, los registros de observación y los registros documentales. Con respecto al primer instrumento, este se llevó a cabo, el 24 de febrero de 2021, de mano del exingeniero de Fórmula 1, don Daniel Sánchez Poro. Se trató de una entrevista semiestructurada en la cual el experto fue desvelando aspectos e información crítica para los objetivos de este trabajo. El segundo instrumento en cuestión es el registro documental. Este se basó en una amplia búsqueda de literatura científica acerca de la transferencia tecnológica y noticias deportivas que respaldasen dicho hecho, apoyándose en la experiencia e información aportada por el experto. En cuanto al tercer instrumento, los registros de observación, estos se basaron en el análisis de la publicidad de los equipos, distinguiéndose entre los patrocinadores presentes en los monoplazas, aquellos presentes en la indumentaria del equipo de los pilotos, y también se observó la publicidad estática en las vallas, paneles y gráficos de los circuitos analizados. Habiendo definido los instrumentos y cómo estos han sido aplicados en la experimentación, se da paso a la explicación de los resultados obtenidos. Con respecto al primer instrumento, la entrevista al experto, nos desveló que la FIA juega un papel crítico en el desarrollo tecnológico y que en la mayoría de los casos la evolución de los coches se basa en la mejora y el refinamiento de piezas empleados en años anteriores, a excepción de aquellos años en los que se produce un cambio de reglamento de normativo. El exingeniero además añade que los monoplazas son desarrollados para generar el mayor efecto downforce posible, concepto contrario al empleado en los vehículos comerciales convencionales, los cuales buscan atravesar los flujos de aire ofreciendo la menor resistencia posible. No solo esto, sino que también los equipos, al no poder mantenerse únicamente con la asignación de la FIA, tienen como su principal preocupación obtener los suficientes ingresos a partir de un buen número de patrocinadores, relegando el desarrollo tecnológico a un segundo plano. Finalmente, el experto añade que si bien es cierto que algunas piezas como la fibra de carbono y los frenos regenerativos, más conocidos como sistemas KERS, sí han conseguido llegar hasta nuestras vidas, lo han hecho con una escasa importancia, pues se han aplicado en muy contadas ocasiones y sobre todo en productos de alta gama inaccesibles para un público general. Según los registros documentales, estos no consiguieron arrojar ningún dato relevante acerca de la transferencia tecnológica supuestamente propiciada por la Fórmula 1, ya que tras acometer dicho proceso, lo que llevó al análisis de un gran número de artículos, y no encontrarse un volumen necesario ni de datos ni de trabajos que confirmasen dicha transferencia tecnológica desde la Fórmula 1 hasta nuestras vidas, se optó por realizar una segunda búsqueda sistemática sobre la publicidad en la Fórmula 1, reflejada en el tercer instrumento,
respecto. Esta falta de respaldo a la concepción de la Fórmula 1 como campo de investigación y desarrollo de material automovilístico altamente eficiente y transferible a nuestras vidas, reflejado en la escasez de literatura científica, apoya el testimonio aportado por el experto entrevistado. Seguidamente, el tercer instrumento, los registros de observación. Estos se han dividido en tres, recopilando información acerca de la publicidad de los monoplazas, la publicidad en la indumentaria de los pilotos y la publicidad estática en los circuitos. Este primer gráfico nos muestra las apariciones de las marcas relacionadas con cualquiera de estos sectores en porcentajes. En total se distinguieron 102 marcas, de las cuales 7 corresponden al sector de alimentación, mientras que 14 patrocinan ropa, gafas de sol, relojes y otros complementos. 16 se encuentran relacionadas con el sector servicio, destacando aquí las empresas de alquiler, las entidades bancarias y las aseguradoras. 27 marcas encajan dentro del sector de la tecnología, resaltando aquí empresas de software y multimedia. 29 marcas patrocinan productos relacionados con la automoción, destacando las marcas de automóviles y las empresas fabricantes de piezas relacionadas con este sector. Finalmente, 8 marcas corresponden a sectores minoritarios. Este segundo gráfico muestra ahora los patrocinadores presentes en la indumentaria y el equipo de los pilotos. En total se diferenciaron 123 marcas, de las cuales un 7% corresponde al sector de la alimentación, mientras que un 16% del total patrocinan ropa, gafas de sol, relojes y otros complementos. Otro 11% de las marcas corresponden a equipos de protección como cascos o ropa ignífuga para la conducción. Un 18% de las marcas patrocinan algún tipo de servicio, destacando de nuevo las empresas de alquiler, las aseguradoras y las entidades bancarias. Mientras que un 20% del total se encuentran relacionadas con la electrónica y la tecnología. A su vez, un 21% de las marcas corresponden al sector de la automoción, destacando otra vez las marcas de automóviles. Finalmente, un 7% corresponden a otros sectores minoritarios. En esta diapositiva, ahora se pueden apreciar las marcas encontradas en los circuitos analizados. Como se puede observar, en el primer bloque aparecen las marcas presentes en todos los circuitos. Fly Emirates también aparece en todos los circuitos analizados, a excepción de Abu Dhabi, en la cual aparece Etihad Airways en sustitución de esta marca, que es otra aerolínea. Las marcas de Heineken 00 y PokerStar, que publicitan una bebida alcohólica y una casa de apuestas online, respectivamente, aparecen en todos los circuitos analizados, a excepción de aquellos situados donde la religión más practicada es el Islam. Posteriormente encontramos una serie de marcas que aparecen en un alto porcentaje de circuitos, pero no en todos estos, como son WWT y DHL. Para finalizar, en el último bloque encontramos marcas nacionales que hacen su aparición en los circuitos localizados en los países donde estas marcas tienen su origen, destacando aquí las compañías de multimedia y las de telecomunicaciones. También debemos destacar la aparición de Zoom, una aplicación de videoconferencias y videollamadas que se ha hecho muy importante a lo largo de la pandemia debido a su alto uso y que hizo su primera aparición en la Fórmula 1 en los paneles de 2020 y posteriormente siguió en los paneles de 2021. Una vez expuestos los resultados obtenidos, se da paso a las conclusiones por objetivos específicos para así responder al objetivo general. Respecto al primer objetivo específico, este se centraba en definir la transferencia tecnológica de la Fórmula 1 hacia nuestras vidas. Para poder contestarlo, se aplicaron los instrumentos de entrevista de expertos y registros documentales. Finalmente, se ha concluido que la transferencia tecnológica de la Fórmula 1 resulta en un mínimo y que debe ser considerada como un gran evento deportivo y publicitario con una intención puramente lucrativa, dejando en un segundo plano la investigación y el desarrollo tecnológico. Sobre el segundo objetivo específico, este buscaba analizar el marketing presente en la Fórmula 1. En este caso, se emplearon los registros de observación para poder contestarlo. En cuanto a los equipos de Fórmula 1, el marketing gira principalmente en torno a los distintos ámbitos de la automoción y la electrónica y tecnología, pudiendo distinguir diferencias mínimas entre los porcentajes de marcas publicitadas relacionadas con algunos de los grupos preestablecidos en los monoplazas y la indumentaria de los pilotos. Paralelamente, el marketing intrínseco en los circuitos de Fórmula 1 varía en función de cada uno de estos, si bien hay marcas que aparecen en todos ellos. También se observa que las marcas presentes en los circuitos son dependientes del país en el que se encuentran, pues en los países donde la religión más practicada es el Islam, algunas marcas no hacen aparición por ser incompatibles con los principios de dicha religión. Antes de finalizar, estos son algunos de los autores más relevantes en los que se ha fundamentado este proyecto. Que además se va a llevar el punto extra si nadie lo remedia, que nadie lo va a remediar. Así que
Este cruce de línea de meta que va a hacer ahora mismo vale 26 puntos. Ahí está, bandera cuadros. Bueno, bandera cuadros y cartel luminoso de cuadros que también habrá visto. Victoria para Valtteri Bottas. Por detrás vamos a ver qué ocurre con Hamilton y Verstappen. Me gustaría dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible este proyecto. En primer lugar, a Juan Carlos Gómez, mi tutor, por haber hecho tanto por mí. También a Pedro Peinado, por haberme guiado a lo largo de estos 2 años y por haber hecho también tanto por mí. A mi familia, por haberme acompañado en todo momento y no haber dudado nunca. A mis amigos y compañeros, por haber vivido tantas cosas juntos, pues lo que hemos sufrido juntos es nuestro y de nadie más. Y también en especial a Jorge, por haber compartido esta pasión conmigo. Muchas gracias, José Luis. Te felicito por tu ponencia. Nos ha gustado muchísimo. Tiene a continuación la palabra el profesor tutor de tu trabajo, Juan Carlos Gómez. ¿Debo dejar de compartir pantalla? Sí, por favor. Pues miembros del tribunal, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, buenas tardes. Ahora me toca a mí dar la enhorabuena a José Luis. Y utilizando el símil de la Fórmula 1 me vais a permitir que lo convierta en piloto por unos segundos. Sí, un piloto, pues la investigación de José Luis ha sido en sí misma una carrera de Fórmula 1, como en realidad es el bachillerato de investigación. Como decía, ha pilotado un monoplaza con riesgo, pues ni yo mismo sabía cómo iba a responder a esta temática ciertamente compleja de investigar, como es la Fórmula 1 y todo lo que lleva asociado. Con el paso de las vueltas ha ido adaptándose, ha tenido también que entrar en boxes y cambiar algún neumático, se ha mantenido concentrado, acelerando y decelerando según eran sus curvas o rectas del proyecto, recibiendo por telemetría consejos, bien de Pedro o bien míos. Y por fin ha conseguido cruzar la bandera a cuadros que indica el final de carrera, logrando un buen puesto final, sobre todo para él mismo. Acabo felicitándolo por su trabajo y por mostrar continuamente esa pasión verdadera que tiene hacia este mundo de la Fórmula 1, del cual me ha hecho partícipe y del que puede sentirse más que orgulloso. Enhorabuena, José Luis. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Juan Carlos. A continuación interviene Ana Beatriz López como miembro del tribunal. Hola, José Luis. Yo cuando oigo Fórmula 1 me imagino algo así como muy, muy lejano, muy top del top, arriba del todo, y me pregunto si te resultó difícil contactar con alguien para hacer la entrevista a expertos y si me podrías hablar un poquito más de la entrevista. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por tal pregunta. Y la verdad que el proyecto tenía 2 intenciones: contactar con los equipos y contactar con un exingeniero o un ingeniero. La parte de los equipos se enviaron varios correos a las 10 escuderías que compiten actualmente, y Red Bull y Alpine, que son 2 escuderías, y nos respondieron. Red Bull nos dio su negativa y Alpine, cuando nos dijo que sí, le enviamos una serie de preguntas que queríamos que respondiesen y nunca hubo respuesta. En cuanto al exingeniero de Fórmula 1, un día Pedro vino y me dijo: Clara Gea, profesora de matemáticas, tiene algo que comentarte. Y en ese momento, hablando con Clara, nos comentó que ella tenía a un ex compañero que decía de joven que quería ser ingeniero de Fórmula 1, que al final llegó a ese mundo y que estuvo trabajando para los equipos de Hispania Racing Team y de Caterham, y al final nos pusimos en contacto con él, acordamos el 24 de febrero de 2021 realizar una entrevista, se realizaba una serie de preguntas y él acabó contestando a esas preguntas y contando sus propias experiencias. Gracias. A ti. Gracias, José Luis. A continuación interviene el profesor Pedro Peinado Rocamora. Bueno, me gustaría hacer varias consideraciones sobre el trabajo de José Luis, y es que a veces la investigación tiene que aceptar muchos nos. Sí, porque al principio, como ha comentado José Luis, esto se planteaba como una búsqueda de la transferencia tecnológica que hay desde la Fórmula 1
a nuestras vidas, ¿no? Y conforme avanzaban Juan Carlos y él en su investigación, veían que no había. Y entonces, bueno, tuvieron la habilidad de buscar una segunda parte que es la Fórmula 1, como él ha dicho en su título, como escaparate, ¿no? Entonces creo que los proyectos empiezan de una manera y después pueden cambiar de otra manera. Yo quiero felicitar a los dos por haber tenido esa flexibilidad y esos reflejos, como buen conductor de Fórmula 1, como ha dicho Juan Carlos, de girar en la curva rápidamente. Entonces, bueno, me parece que es un aspecto súper positivo. Y luego, por otro lado, José Luis, quiero hacerte una pregunta, porque visto lo visto después de tu proyecto, yo me pregunto, ¿qué paralelismos tiene la Fórmula 1 con el resto de deportes? Es decir, porque no sé si realmente hoy en día es un deporte en el que es verdad que los pilotos son atletas, porque sí vemos que tiene una preparación física muy fuerte, pero ¿tiene paralelismos con el tenis, el fútbol o el golf, por ejemplo? Bueno, No. Lo primero de todo, agradecer tus palabras y todo eso que has dicho de Juan Carlos y de mí. Y con respecto a tu pregunta, es muy interesante porque lo que tú has dicho es cierto, los pilotos de Fórmula 1 son atletas, sufren entrenamientos en los gimnasios muy difíciles, requieren una fuerza tremenda, también incluso cuando colisionan y tienen que sufrir tanta fuerza y son cuerpos muy preparados para ese deporte. Y en cuanto a los paralelismos con otros deportes, yo lo que te diría es que sí que es verdad que la publicidad es muy crítica en los demás deportes, porque por ejemplo en el fútbol los presupuestos de otros equipos sí que es verdad que provienen mayoritariamente de esos patrocinios y no por el dinero que reciben por parte de las organizaciones, pero la Fórmula 1 lo que tiene de especial es la parte de la tecnología que influye dentro de este deporte, porque en el fútbol al final del día son 11 personas contra 11 personas en un campo en lo que prevalece al final es la condición física de cada uno de estos y su habilidad. Pero en la Fórmula 1 también hay una parte que es la máquina, que es el coche, que es el trabajo que viene detrás de los ingenieros, y creo que esa es la principal diferencia. Que si bien es cierto que el marketing es muy crítico en todos los deportes, en la Fórmula 1, donde pensábamos que esa tecnología tenía mucha importancia, a la hora de transferirse hacia nuestras vidas, resulta que no la tiene, sino que es algo mucho más aislado para ese mundo. Gracias. Yo quería hacerte un par de preguntas porque leyendo tu trabajo me llamó la atención muchísimo una estadística que presentabas sobre la audiencia, la evolución de la audiencia de la Fórmula 1 en los últimos años, ¿no? Y veía un descenso, no sé si a lo mejor analizaste ese dato en relación a qué podría ocurrir. Y luego has hablado del marketing en diferentes momentos en tu trabajo e incluso ahora en algunas de tus respuestas. ¿Qué criterio has seguido para analizar ese marketing? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias. En cuanto a los datos de la audiencia que se analizaban y que es verdad que están en la justificación, yo creo que este hecho se debe al efecto Alonso, pero justo al revés, porque Alonso tuvo un momento en el que no estuvo compitiendo dentro de la Fórmula 1, aunque esta última temporada se ha reenganchado, y también por el hecho de la privatización de los canales, porque antes la Fórmula 1 se emitía en abierto y hace unos cuantos años empezó a emitir por Movistar Plus y ahora en DAZN. Y en cuanto al marketing, ha sido un proceso bastante complicado, puesto que en los monoplazas, por ejemplo, si aparece una marca X, si esa marca aparece 3 veces, solo se ha contabilizado una aparición. Sin embargo, si esa misma marca X aparece en otro coche 5 veces, también se ha contabilizado como una aparición. Es decir, en total serían 2 apariciones, aunque en total esa marca aparezca 8 veces. Y en la indumentaria de los pilotos se ha hecho lo mismo. Si una marca ahí aparecía 2 veces en un mono y también aparecía en el casco, se contabilizaba solo como una aparición. Pero si esa marca también se situaba en otro equipo, sí se contaba como una nueva aparición. Verdaderamente lo que valorábamos era como un conjunto. El coche por un lado y el equipo de los pilotos por otro.
Sí, bueno, realmente lo que estás diciendo. Yo recuerdo publicidad en el monoplaza o incluso en el mono del piloto y aparece la pegatina o el anagrama de la marca en el mono, delante, detrás, en el casco, en el monoplaza, en un alerón, arriba, abajo. Bueno, la verdad es que sí. Bueno, pues gracias por tu aclaración. Quiero felicitarte efusivamente, José Luis, por tu trabajo. Quiero que transmitas esta felicitación y esta enhorabuena a tu familia. Y quiero, por supuesto, felicitar a Juan Carlos por esa tutoría y ese saber estar contigo de manera tan cercana y en el asesoramiento del día a día. Enhorabuena, José Luis, puedes estar orgulloso de tu trabajo y ha sido un trabajo súper interesante, tanto la lectura del trabajo como la ponencia que has hecho. No sé si quieres añadir algo más. No, gracias. Está bien. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir, finalizamos esta cuarta ponencia de esta tarde. Buenas tardes.